tal, mis estimados amigos? ¿Cómo han estado? Estamos otra vez con la entrevista con su servidor Max Serrador y tenemos ahora de invitado a Eduardo García. Él es director de la ONG ProBúsqueda. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por venir. Un gusto estar aquí. Tengo una tarea para estos días. Eduardo amablemente me vino a dejar este libro. No se perdieron, se lo llevaron. Un documento bien interesante del que vamos a estar hablando en esta entrevista, pero también quería decirles de que tengo otros libros. Me vino a dejar también el libro Código Coatepec de Gustavo Pineda, una poesía con ilustraciones de Renacho Melgar y Pedro Portillo. Excelente libro. Lo voy a leer y Gustavo, si me estás viendo, espero invitarte en estos días también. Yo creo que me va a tardar un par de meses en leerlo. Tengo este libro muy bueno, 100 arriba y 100 abajo. Esto es una compilación de varios autores. Entre ellos está Luis Melgar Brizuela, Nelson Rentería y otros más. Ya el profesor Melgar Brizuela me dijo que sí va a venir y cualquier rato lo vamos a tener para estar hablando de este libro. Y tenemos otro libro que amablemente me hizo llegar Nelson Rentería, Navegar es mi destino. Es una novelita muy bonita que también le estoy echando un ojo y prometo leerla, Nelson. Espero invitarte también para que podamos hablar de tus libros. Henos aquí entonces platicando de los libros y en especial esta tarde lluviosa de invierno en San Salvador, hablando con Eduardo sobre este documento, este libro documento para un periodista investigador. Esto es un tesoro, es un libro. Te felicito. Entiendo que tú has hecho prácticamente la investigación. Me imagino que hay un equipo detrás de ProBúsqueda, pero este es una joya para la memoria histórica de este país. Esto debería ser rigurosamente una obligación para un bachiller, por ejemplo, que quiera darse cuenta ese lado oscuro de la historia del que a veces pocos quieren hablar. No se perdieron, se lo llevaron. Habla de la niñez que fue violentada, que fue separada de su seno familiar y que ProBúsqueda se da la tarea de reencontrar a tanta familia. Un trabajo de salud mental, un trabajo de que cierra las heridas de los pueblos, sin duda. Muy loable, te felicito. Después de esta introducción, Eduardo, ¿cómo nace, cómo empieza esta investigación? Bueno, es una investigación que lleva muchos años en ProBúsqueda. Realmente los casos que aquí se describen son los primeros casos que documentó ProBúsqueda. Muchos de ellos ya están resueltos, con lo cual ha sido muy fácil ver cuál ha sido las rutas que consiguieron estos niños, estas niñas, ¿verdad? Desde su desaparición en el marco y en el contexto del conflicto armado. Pero más que todo lo que pretende ser es como una guía hacia fiscales, hacia policías, de cómo investigar estos tipos de casos, estos crímenes de lesa humanidad, porque ante la excusa de no hay información, no sabemos por dónde empezar, quizá esto no es cierto, decir que las víctimas se inventaron esta parte de la historia, ¿no? Un poco el libro lo que hace es darle vuelta a todo esto, ¿no? Es decir, ponemos al centro a las víctimas, documentamos su testimonio y a partir de ahí mira qué riqueza de documentos y miren dónde están los niños, ¿no? Si ProBúsqueda, una organización tan pequeña, ha sido capaz de resolver estos casos, ¿qué no podría ser un Estado comprometido con sus ciudadanos? ProBúsqueda ha resuelto 400, ¿cuántos casos? 456. 456 de 1022. 1022. No son pocos. No son pocos. Si nos comparamos con otras organizaciones a nivel mundial, las más famosas, Abuelas Plaza de Mayo, ¿verdad? ¿Cuántos ha resuelto? 130, 140, que no son nada despreciables. Ajá. Mucha gente
todavía dice, Max, ¿por qué seguís hablando otra vez de la guerra? Esto ya pasó hace 30 años, 40 años. ¿Y no crees de que sea necesario enterrar ya toda esta argumentación y casos para darle una nueva página más al futuro? Yo tengo mi perspectiva, claro, pero quiero escuchar la tuya. Mientras las heridas y las secuelas de la guerra estén vigentes, creo que es necesario hablar de ello para sanarlas, pero máxime cuando las personas que sufrieron, que la vivieron, todavía están entre nosotros y cuentan sus relatos. Ya no hablamos de historias del pasado, estamos hablando de vidas de ahora, del presente y cómo eso impacta en la sociedad, ¿no? No hay excusa para no hacerlo. ¿Por qué es tan importante el reencuentro? Porque el reencuentro es sanador. Hablemos por qué es tan importante a nivel individual. Primero porque cierra una herida que está abierta y pone en el lugar cada una de las cosas, ¿no? Deja de atormentarse una madre autoculpándose y culpando a la sociedad de que abandonó o dejó a su hijo, o que andaba en el campo en medio de la guerrilla, o mil razones, ¿verdad? Demostramos que hay una verdad detrás de todo eso y que no siempre la madre es la responsable, ¿sí?, sino las circunstancias que rodean el conflicto armado y a la gente. Muchas de las víctimas que se han visto afectadas eran ajenas al conflicto armado. Se vino encima de ellas el conflicto armado y las secuelas que dejó, ¿verdad? Aquí, al leerlo, sí, definitivamente, por ejemplo, estos operativos que hacía el ejército de tierra arrasada, que pasaba prácticamente, así como la palabra, arrasando a toda la población civil. Muchas veces esta población sin estar involucrada. Así es. Y a veces no se dimensiona la cantidad de gente que se vio afectada, pero este libro lo evidencia tanto, especialmente a nivel cuantitativo, porque da cifras, da los partes del ejército, las noticias, incluso vincula estas acciones con archivos desclasificados de Estados Unidos. Así es. Que tiene que ver con la CIA. Precisamente por eso, ¿no? Ante esa excusa de que no se logran evidencias, que solo tenemos el testimonio de gente mayor, ¿verdad? Ante esa excusa para no investigar, para no reparar el daño ocasionado, para no poner en su lugar a los responsables, está este libro, está esta investigación, donde dice quiénes participaron, cómo lo hicieron, quiénes comandaron, ¿verdad? Qué cantidad de personas se vieron afectadas, y en su mayoría fueron niños, ¿no? Entonces un país que no defiende a su niñez no es un país digno de reconstruir una historia, porque sí, le niega su futuro. Ahí está parte de la problemática que tenemos, porque descuidamos, no solo en este aspecto, sino que hay muchos otros aspectos que también son complejos, la niñez y desvincular a estos niños con su familia. Y es ahí la principal problemática. Ahora, resolver casos de reencuentros a nivel social, ¿en qué nos ayuda? Hay dos formas de conocer la verdad, una individual, en cada caso, en cada persona, en cada niño, en cada familia, y otra social, a nivel de sociedad. La sociedad tiene derecho a conocer qué pasó, porque es parte de su historia, y solo conociendo esa historia sabe a dónde conducirse y puede poner candados para evitar que esa historia se repita. Especialmente en las nuevas generaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que hubo adopciones de niños ilegales durante el conflicto armado, pero también sabemos que después de los acuerdos de paz continuaron. Eso quiere decir que todavía ahora se pudieran estar dando. Estaríamos repitiendo la misma historia con otros motivos y otros actores, pero afectando a la misma población. Yo creo que es necesario como sociedad recapacitar sobre esto, sobre esa población de niños, niñas pobres, precisamente, porque esa es otra cosa que revela el documento, ¿no? No hay un solo niño de una familia opulente que fuera desaparecido y no se haya encontrado. Quienes permanecen desaparecidos y siguen estando desaparecidos son la ciudadanía pobre. ¿Algo más que quieras agregar sobre el valor de la investigación? Bueno, la importancia de poner al elemento más importante, a la víctima, al centro. En este país los testimonios de un marero confeso tienen un valor prioritario en una investigación, pero no es de una víctima. Una mujer agredida sexualmente, su testimonio no es determinante.
Nosotros queremos poner en valor precisamente el testimonio de las víctimas porque dijeron la verdad, porque se les tomaron como locas y se les dijo que eran malhechores y que eran mentirosas. Con sus testimonios hemos logrado conseguir documentos desclasificados, documentos de la Fuerza Armada, registros periodísticos, etcétera, que documentan y dan validez a ese testimonio. Por tanto, la clave es al centro las víctimas porque dijeron la verdad y todo lo que está alrededor precisamente conduce a eso, ¿no? A darle esa veracidad. Podríamos, una pregunta clave, después de estar leyendo este libro, ¿era el secuestro una política de Estado allá en los 80? El secuestro, el robo de niños, su tráfico, fue una política de Estado. Así en cortas palabras, ¿me lo puedes contar algún caso así emblemático? Vaya, el Estado salvadoreño, cuando inicia la guerra, decidió acabar de la forma más rápida y al costo que fuera necesario con la guerra. Y ahí emprendieron esas grandes operaciones de tierra arrasada, donde, como muy bien explicaba, incursionaba la Fuerza Armada, bombardeaba, rastreaba, y a toda persona civil que encontrara o guerrillera en esa zona era exterminada sin miramiento de cuál fuera su edad, si eran ancianos o eran niños, ¿sí? Si eran guerrilleros o eran civiles. Estados Unidos dice, esto imposibilita que yo te pueda seguir ayudando y para nosotros es importante que no avance el comunismo en Centroamérica, ¿verdad? Así que si necesitas apoyo militar, tienes que dejar de violar tan descaradamente los derechos humanos. Y entonces meten una política que era una experiencia vivida en la guerra de Vietnam. Tienes que ganarte el beneplácito de la ciudadanía para que la ciudadanía se acerque a la Fuerza Armada, favorezca la información hacia la Fuerza Armada y no sea posible que estos se enrolen en la guerrilla. ¿Qué hacemos con los niños entonces si no los vamos a matar? Y es donde se abre una escena muy terrible en la sociedad salvadoreña. Aquí lo explica en el donde libro. Estos niños precisamente pasan a un mercado. Sí, ahí lo estuve leyendo, precisamente lo que estás diciendo. Habían batallones que eran para arrasar y habían otros batallones, como el Belloso, entiendo yo, que hacían un trabajo social. No quiere decir que el Belloso no causara bajas, no, claro. Solo que tuvo una experiencia piloto en mayo del 82, en la Guinda de Mayo, y por eso se da ese fenómeno que no se volvió a dar en ningún otro operativo. Un batallón recién entrado en acción, proveniente de Estados Unidos, de haber recibido una nueva formación en estrategias militares y que del campo de batalla sustrae a 150 niños, ¿verdad? Eso no se repitió en el resto del conflicto armado. Y ustedes obviamente le han seguido el rastro a todos estos niños y aquí están parte de toda esa documentación. De hecho, 55 de los 150 casos son denuncias interpuestas en probúsqueda, 30 de ellas están resueltas y alrededor de 52 a 55 niños fueron trasladados de la zona conflictiva por las damas de la Cruz Roja hacia diferentes albergues de San Salvador. Ya vamos a hablar más de esto. Ahora, a los amigos que nos están viendo, generalmente cae alguien y pregunta, bueno, estos casos solo se dieron de la Fuerza Armada a la población civil, hubo también la contraparte, el FMLN como ejército irregular, también se dieron estos casos, ¿ustedes han documentado esos casos? Tenemos documentación que el pecado fue cometido por ambos bandos beligerantes. Sí hubo una proporcionalidad diferente, ¿no? Y habría que investigar por qué se dio de esa manera. La guerrilla reclutó a niños, eso es evidente. La Fuerza Armada reclutó también a niños. La media de edad del combatiente de la Fuerza Armada era 16 años, 17 años. En el FMLN eran más jóvenes, ¿verdad? Por tanto, ambos reclutaron niños, uno en mayor medida que en otro. Ambos secuestraron niños, uno en mayor medida que otro. Y ambos expusieron niños en el campo de batalla, uno en mayor proporción que en otro. Pero ambos intervinieron. Eran niños Para siempre. nosotros no nos importa mucho quién fue el actor o quién causó el daño, porque es como decirle a una madre, es que el suyo lo secuestró la guerrilla, es que el suyo lo secuestró la Fuerza Armada, entonces sí, no importa. Para una madre, el niño o la niña importaba mucho, su hijo o su hija. ProBúsqueda ha tomado todos los casos y a todos les da su seguimiento. Así es. De hecho, las estadísticas nuestras dicen que en torno al 84-85% de los casos de niñez desaparecida son imputables a la Fuerza Armada o a las instancias del Estado, la policía, etcétera, y que un 7 a 10% son imputables a la guerrilla. El resto no hemos podido determinar quiénes son los actores involucrados.
pero sí hemos tomado todas las denuncias que nos han llegado, independientemente de quiénes fueron los responsables. Y así las hemos resuelto también. ¿Me podrías explicar en cortas palabras cómo era el modus operandi de cada uno en especial? Hablamos primero de la Fuerza Armada. ¿Cuáles eran porque dentro de estos secuestros, hasta que llegaba el niño a otro hogar o a otro lugar, había toda una cadena? ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Digamos que hemos identificado diferentes formas de desaparición. Una era cuando en el campo de batalla se sustraían los niños y se los apropiaba un soldado o un oficial. Y lo hacía con fines de adoptarlo, de asumirlo como hijo propio, y lo inscribía de forma extemporánea en una alcaldía, y desde ese momento figuraba como un hijo propio o una hija propia, ¿verdad? Hemos también constatado aquellos niños que eran extraídos de las zonas conflictivas, derivados a organizaciones humanitarias como las Damas de la Cruz Roja, el 6CR, etcétera, y estos niños eran referidos a albergues, ya sean públicos, privados o religiosos, ¿verdad? Y ahí crecían o eran dados en adopción. Otra modalidad era darlos precisamente en adopción, y esto se hacía cuando el Estado los declaraba en estado de abandono total y absoluto. Y ahí es donde pecaba el Estado, porque no hacían mayores diligencias para determinar dónde estaban sus padres o familiares y que lo pudieran reclamar, ¿verdad? Y juntar esa familia que había sido separada. Y muchos niños que figuran como desaparecidos, lo hemos localizado o dados por fallecidos cuando hemos tenido los suficientemente argumentos, o bien porque murieron de hambre, de frío o fueron asesinados, ¿verdad? Otros niños fueron reclutados por uno u otro bando, y muchos de ellos cayeron en combate y están en calidad de desaparecidos. Entonces, más o menos esas 5 formas fueron las que nosotros hemos documentado. ¿Habían AMPAs atrás de todo esto? Digamos que había una red de trata, ¿verdad? Sobre todo de abogados y notarios y notarias inescrupulosos. ¿Que aquí los mencionan? Donde se mencionan algunos, tenemos un listado de aproximadamente 80 de ellos. Algunos han llegado a ser magistrados en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Quizá eso explica muy bien por qué de este tema no hemos querido hablar como sociedad, y desde el sistema judicial no se ha hecho poco o nada para resolver casos, ¿verdad? Hemos tenido procuradores generales de la República que han participado en este tipo de apropiaciones, de secuestro, de tráfico. Sabemos que se emitían 2 tipos de pasaporte, uno a través de la Cancillería, otro a través de Migración, que los niños salían como salvadoreños, y hasta que no terminaban su trámite migratorio, su adopción en el país destino, no adquirían la nueva nacionalidad. Sabemos que fueron principalmente a Italia, a Francia, a Estados Unidos. Por tanto, no solo El Salvador es responsable, sino todos estos países receptores que, ante la tal demanda de niños que llegaran a sus países en formato de adopciones, no presumieron que algo raro pasaba y no hicieron nada por evitarlo. Cuando decís alta demanda, ¿a cuántos casos de adopción ustedes calculan o tienen documentado? Según registros oficiales, en la Procuraduría General de la República, al menos hay 30.000 expedientes de adopciones que comprenden el periodo del 80 al 92. 30.000 casos de adopción. No, registros de adopciones. Algunos pudieron culminar como adopción y otros no. Ajá. Pero sí están registrados al menos 30.000 ejercicios de adopción, aunque no se hubieran culminado. En periodo de guerra. En periodo de guerra. Cada una de estas adopciones tenía un costo, entiendo yo. Sí. Hay documentación también en video, pueden entrar en el Facebook de o sea, un costo a quien adoptaba. Sí. Ajá. Y generales como el general Blandón, que fue también miembro del Estado Mayor, Monguía Payés, dan buena cuenta de cuánto es el precio de estos niños. Algunos oscilaban entre los 10 y los $20.000 de ese entonces. En el libro estuve viendo incluso un capítulo, pues, un capítulo donde da información sobre las labores alrededor de esta trama, donde se ven involucradas las damas voluntarias de Cruz Roja. ¿Podrías ampliar aquí sí. ¿Cómo era que ellas entraban en la escena? Es imprescindible hacer una aclaración. Aunque formaran parte de la misma Cruz Roja salvadoreña, los socorristas de la Cruz Roja o la propia Cruz Roja es una instancia aparte de las damas de la Cruz Roja. Las damas de la Cruz Roja, aunque ocupara el mismo local, solo dependía de la gerencia de la Cruz Roja, ¿verdad?, de la dirección de la Cruz Roja, y no tenía ningún nexo con los voluntarios o con los socorristas de ahora, quienes merecen todo el respeto, y desde acá le mando un gran saludo porque arriesgan la vida en cada uno de los accidentes
que atienden, ¿verdad? Las damas de la Cruz Roja no. Ellas eran las esposas de empresarios, de oficiales de la Fuerza Armada, de personal diplomático, etcétera, que en su concepto de esa falsa caridad, de decir que lo mejor para estos niños, hijos de guerrilleros y niños desplazados de la guerra, era buscarle una mejor familia en un otro país. Y entonces eso explica muy bien cómo ella traslada al niño y cómo participan en promover las adopciones a través del círculo de Rotario, el club de Rotario, o a través de programas que ellas mismas tenían o en compañía del 6CR. Aquí el libro, para darle más solidez a lo que estás diciendo, aquí el libro, ahí estaba leyendo incluso el listado de damas voluntarias. Sí. Ahora, este listado está vinculado a estos casos que obviamente si están ustedes poniendo ese nombre es porque están... Efectivamente, los nombres que aparecen ahí son de las damas que participaron en los 5 viajes en los que se trasladaron niños de Chalatenango hacia San Salvador entre el 28 de mayo del 82 y el 8 de junio del 82, en ese operativo militar. Entonces ya aparece el listado que ellas mismas elaboran y en sus bitácoras asientan, ¿verdad?, con las responsabilidades que tenían, incluso con los nombres de los niños y las niñas que trasladaban, nombres, edades, incluso hacen una aclaración muy específica. Isabel de Novoa, que era la presidenta de las Damas de la Cruz Roja, ya está fallecida, ¿verdad? Ella dice, hemos hecho 5 viajes, ¿verdad?, trayendo niños, la mayoría de ellos de brazos, es decir, no podían hablar, eran niños de meses, de días de nacido, ¿no? De meses, a nivel internacional, sé que hay organizaciones similares a las de ustedes, en Argentina, Guatemala, ¿de cuáles estas nos puedes mencionar? Por ejemplo, la de Guatemala, con la que tenemos muy buena relación, se llaman Higiene Mental. Ellos han resuelto más de 500 casos durante la guerra de Guatemala, ¿verdad? Ya se reencontraron esos niños, esas niñas con su familia. ProBúsqueda es otra organización a nivel salvadoreño. Y luego tenemos las abuelitas Plaza de Mayo, que buscan a sus nietos, ¿no?, que han resuelto alrededor de 130, 140 casos. Hay también otra organización en España que busca niños desaparecidos durante la dictadura franquista, en los años 70 precisamente, ¿verdad? Y que ahora están saliendo a la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Si fue una política de Estado para El Salvador la desaparición de niños y de alguna forma el buscar que estos niños fueran aptos para la patria, puesto que eran reeducados en familias militares, y comparamos ese fenómeno con lo que pasó entre los años 60 a los 80 en Latinoamérica, vamos a ver que en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en España, en Guatemala, El Salvador y en Colombia se dieron fenómenos muy similares. Así que sí, había una política, una estrategia internacional, por decirlo de alguna manera, en donde los niños que eran hijos de personas afines a la izquierda o a esos alzamientos políticos, o eran niños que podían caer en manos de la guerrilla, eran de alguna forma reciclados. Se les daba una nueva nacionalidad, una nueva familia, para que fueran parte de una patria libre de comunismo, ¿verdad? Eduardo, ¿tenés tiempo que nos tomemos un café y estamos a la orden? Y hacemos otro segmento para seguir hablando de este tema? ¿Tenés claro tiempo? Que sí. Ok, mis estimados amigos, de paso agradezco a Café Zapúa que nos da el café, gentilmente, un café de altura muy bueno, y a Dogos Express, que nos está prestando su restaurante, su cafetería, para poder hacer amablemente esta entrevista, y Pizza Cibareña también nos apoya como patrocinadores de esta entrevista, y eso. Espero el siguiente segmento, mi estimado amigo, y nos tomamos un café. Excelente.